ilusiones. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué son ilusiones? Muy, muy revelador. Entonces, ¿y la verdad? Pues ¿de dónde surge el impulso del hombre, dirá, de buscar la verdad? ¿Por qué se afana en esa búsqueda de la verdad? La ciencia fue todo un caso. Tenemos a la ciencia, por ejemplo, y la ciencia positivista sobre todo, se busca la verdad. Incluso el padre del positivismo, de la filosofía positivista científica, Augusto Comte, le decía a sus discípulos, eso de hacer metafísica, buscar más allá de lo físico, eso es perder el tiempo, ¿verdad? Nosotros buscamos la verdad. Y decía, nosotros a través del procedimiento y del método científico, de una comprobación de hipótesis, de observación y experimentación y probar modelos y todo, llegamos a la verdad. Tenemos la verdad. Pero lo curioso era que enunciaba la verdad, cuando la verdad es un término bastante metafísico. ¿Qué es la verdad? Nadie nos ha dicho. Exactamente. Tantas propuestas, develar recorrer el velo, la percepción, la veritas, el estar firme, ¿verdad? Pero, ¿qué es la verdad? Puedo decir la certeza. ¿Sí? Es cierto, por ejemplo, que este árbol, eh, las hojas del árbol son verdes. Sí, es cierto. ¿Por qué digo que es cierto? Pues por la evidencia de mis sentidos. Pero ¿qué tal que fuera ¿cómo se le llama? Confundimos las, daltónico, ¿verdad? Era el daltonismo. Pues, no, pues es que no es verde. Entonces, estamos creando una certeza basada en los sentidos, pero ¿eso es verdad? Ahora si pregunto, ¿es verdad que las hojas del árbol son color verde? Qué difícil. Podría decirte que es cierto, pero verdad no lo sé. Y en última instancia, lo único que, como diría Freud, lo que digo Nietzsche, lo que tendríamos es una sensación que va a transmitir impulsos nerviosos. De otra manera, los colores ni existen. Fíjense qué problema. Los colores no existen. Oye, ¿cómo? Entonces las hojas no son verdes. Vibraciones de luz. Sí, pero son vibraciones. No hay color, no hay existencia como tal del color. Entonces, ¿es una ilusión? Pues sí, una ilusión compartida. Exactamente. Y así como esto de los colores, pues debe ser de toda la cuestión del conocimiento. Entonces, para esto, pues va a finalizar este trabajo de Nietzsche con dos puntos muy, muy importantes. Más bien uno. Viene al final, que va a ser los dos tipos de hombres. Tenemos entonces al hombre aquel que busca afanosamente la verdad a través de la construcción de conceptos. Aquí va a hablar de la ciencia. El hombre científico que busca la verdad, por eso hay un impulso, va a armar los conceptos, muy interesantes los conceptos, pero van a ser racionales. Es decir, por ejemplo, tenemos los colores, el espectro de colores, en fin, pero tenemos la verdad, decimos la verdad, enmascaramos, qué fácil es decir un virus, pero qué tal que digamos, por ejemplo, bueno, es un gen envuelto en una proteína, nos aproxima un poquito más, ni en la física tendríamos tal cual la designación de una palabra hacia un objeto. Recordemos nuevamente, y aquí Nietzsche estaría reafirmando
fundamentalmente que el lenguaje es arbitrario, y por ahí lo dice en este estudio. Es que no tiene nada de femenino el decir que esta es una mesa, ¿verdad? ¿Y por qué le decimos la mesa? ¿Y qué tiene la palabra mesa acerca del objeto que está designando? Aunque que es importante buscar, ¿verdad?, qué misterios ocultan las palabras también, es cierto. Bueno, entonces tenemos dos tipos de hombres. El hombre racional o el hombre conceptual que hace la ciencia, construye los conceptos y va elaborando toda una metáfora que parece ser creíble, pero finalmente es una metáfora y una metáfora muerta, como decíamos, ¿verdad? Por eso la ciencia no ha alcanzado la verdad, no podrá alcanzar la verdad. Hubo sus épocas, ¿verdad? Cuando decíamos, está comprobado científicamente tal o cual cosa. No decíamos si está comprobado científicamente, entonces eso es verdad. ¿Sí? No le poníamos ninguna objeción, porque le dábamos toda la autoridad, ¿verdad?, a ese personaje ciencia de enunciar, de declarar y modificar el mundo de manera no verdadera, porque ya lo vimos, ni falsa, sino válida o no válida. Las declaraciones eran eso que dijimos, ¿verdad? Te declaro marido y mujer, esposos, sí, pero solamente que seas un juez, ¿verdad? Pero si eres cualquier persona, pues no tiene validez tu declaración. La declaración científica está comprobado científicamente, entonces es verdad. Pero no era así, y hoy ya no tenemos, ya la ciencia no tiene ese estatus, ese imperio de dominar la verdad. Está ahora como otro discurso entre los demás discursos. Incluso, porque decíamos hace rato que así el fuerte de la mentira pues está en la política, porque la política es un discurso que no tiene como referencia o código verdadero o falso. Nunca. ¿Verdad? Verdadero o falso. Pero sí la capacidad de convertir en creyentes, ¿no? De un Sí, eso discurso verdadero o falso. serían los polos de eficacia o no eficacia. Claro. Entonces un discurso político está hasta eso, validando la mentira siempre y cuando sirva o sea un elemento eficaz para lograr objetivos en la sociedad, objetivos de beneficio a la sociedad. ¿Sí? Entonces, la mentira no está satanizada en la política, pero a veces tendemos, ¿verdad?, a satanizar a alguien que dijo una mentira, a un político. No, pues si le vamos viendo todo su historial, está lleno de mentiras, un 80% por lo menos. Bueno, entonces tenemos aquí el hombre racional o el hombre conceptual que fabrica la ciencia, ¿sí?, conceptos para poder estudiar con mayor profundidad la realidad. Tenemos diversos conceptos, ¿no? Quizás algunos han confundido mucho cuando Freud decía las tres instancias de la mente. Decía el ello, el yo y el super yo. Y muchos pensaban que habían como tres hombrecillos en la mente, ¿verdad? Un yo que coordina con el exterior, un ello, el reservorio de los impulsos biológicos, y el super yo, la conciencia moral. No, nada de eso, no existen, son conceptos. Claro. No, por ningún lado van a existir. Sin embargo, permiten dar cuenta racional de una cierta realidad.
que es otro punto tan fuerte para tratar. Y por el otro lado tenemos al hombre intuitivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice estos dos. El uno, el primero, pues, angustiado ante la intuición, el científico. Y el otro, mofándose de la abstracción científica. Es tan irracional este último como poco artístico, el primero. Si están en esa situación, pues ninguno de los dos. Ambos ansían dominar la vida, sabiendo afrontar las necesidades más imperiosas mediante la previsión, la prudencia y la regularidad, como un héroe desbordante de alegría, sin ver sus propias necesidades y sin tomar como real nada más que la Déjeme vida ahorita ahorita abajo. disfrazada en la apariencia y en la belleza. Entonces, el hombre intuitivo, como el ejemplo en la Grecia antigua, maneja sus armas de manera más potente y victoriosa que su contrario. Puede, en circunstancias favorables, formarse una cultura y establecerse el dominio del arte sobre la vida. Aquí tendremos dos puntos importantes. ¿Dónde coloca también Nietzsche al hombre conceptual? ¿Sí? Al hombre del entendimiento, al hombre de conocimiento, ¿sí? O al hombre intuitivo, estético o artístico, donde hay dos puntos. El primero, el racional, pues va a utilizar los conceptos, como habíamos dicho, y va a fabricar toda una estructura, un edificio teórico de conceptos y de abstracciones muy importantes para entonces decía, va a armar un edificio teórico conceptual con abstracciones para dar cuenta de una cierta realidad. Pero ¿cuál realidad? ¿Sí? Por ejemplo, aquí se toma mucho en cuenta la verdad desde un sentido pragmático. ¿Qué es la verdad para un pragmatista? La verdad para un pragmatista es que es verdadero todo aquello que es útil. Todo lo que es útil es verdadero y lo que no es útil no es verdad. ¿Sí? Este es el caso de la concepción del pragmatismo norteamericano. ¿Sí? Y la ciencia está manejada desde ese punto de vista. Hagan ciencia que sea verdadera, quiero decir, que sea útil, que reporte utilidad, y de ahí también vendrá una deformación del utilitarismo. Ahora, ¿y qué pasa si no haces una ciencia que sea útil? Entonces haces arte. ¿El arte será verdadero o no? Pues si no es útil para tener utilidades, entonces no es verdadero, es una pérdida de tiempo. Pero eso sería la defensa del hombre conceptual, del hombre científico, que no está creando más que una teoría para satisfacer sus propios deseos o sus propias representaciones del mundo. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, casos muy interesantes en los estudios sociológicos y psicológicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues va a surgir una teoría psicológica humanista, ¿no? Porque es lo que queremos oír, que el hombre es bueno por naturaleza, que el hombre es libre, ¿sí? Que el hombre es dueño de sí mismo. Y entonces vamos a armar una teoría que se acomode bien a nuestros intereses, lo que queremos oír. Y le decimos que eso es verdad. Y entonces armamos teorías a cada rato sobre eso. Bien, entonces el hombre guiado por conceptos y abstracciones únicamente con esta ayuda previene la desgracia sin ni siquiera extraer algún tipo de felicidad de las abstracciones mismas,
aspirando a estar lo más libre posiblemente de dolores. El hombre intuitivo, manteniéndose en medio de una cultura, cosecha a partir ya de sus intuiciones, además de la prevención contra el mal, un flujo constante de claridad, jovialidad, redención, que afluyen constantemente. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, en la cuestión, ahora no está Miguel, ¿verdad? De la imagen. Los comunicólogos saben muy bien esto. Bueno, una imagen. Tenemos en el marco o en el esquema de la comunicación humana alguien que habla, un hablante y un oyente, un mensaje y un referente de qué vamos a hablar. Bien, cuando entonces la imagen está localizada entre el hablante, ¿sí? Digamos, entre el hablante hacia sí mismo y su mensaje, tenemos una imagen, ahí le vamos a llamar imagen, una imagen estética, ¿sí? Mientras que del lado contrario, cuando se dirige hacia el receptor, el mensaje se dirige al receptor, vamos a crear una imagen de publicidad o una imagen de propaganda. Si lo que yo hago es, digamos, una fotografía, soy un fotógrafo de fotografías para títulos, ¿no? Diplomas, títulos, sobre todo que a los muchachos les piden unas fotos sin retoque y que no lleven lentes, y con el pelo hacia atrás. ¿Cómo sale? Hijo, veo las fotos, saliste re feo, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? Porque es la que marca más la realidad. A eso se le llama una imagen de reportaje, ¿sí? Buscar la imagen que digamos más real. Entonces tenemos una caricatura. ¿Por dónde va la caricatura? ¿Verdad? Tenemos una imagen de publicidad y una imagen de propaganda y una imagen estética. Por ejemplo, un retrato, una pintura o incluso una poesía porque hay imagen retórica. Ahora, a esta dirección, a esta línea que va del hablante al oyente, pasando el canal, pongámosle una línea más menos ideología. ¿Cuál imagen es la más ideológica? Por decir ideología como conciencia falsa. La imagen más ideológica, más falsa es la imagen de propaganda, publicidad o la imagen estética, artística. ¿Cuál diríamos? Por lo tanto, podríamos decir, ¿cuál imagen miente menos? ¿Sí? Bueno, no sé si... Por eso yo digo, la estética es la que miente menos, ¿no? Por supuesto. Exacto. Así es. Más bien el que se miente es uno mismo en todo caso, con una mala interpretación, ¿no? Bueno, eso siempre va a pasar, ¿verdad? Es el carácter más idealista que hay de las cosas. Y tú lo sabes muy bien, Julio, en el chiste. ¿De qué te ríes del chiste? ¿Porque está gracioso? No, te ríes de ti mismo porque tú le estás dando el sentido. Claro. O igual cuando lloramos. Quizás lloramos por alguien que ha fallecido. Y da el caso que ni lo conocíamos siquiera. Pero como todos los demás están llorando, pues yo también termino llorando. Lloramos por miedo a morir. Pero ¿por quién lloro? ¿Por el muerto? No, lloro por mí mismo, aunque sea un familiar. Por ti mismo. Así es.
Entonces, en el tipo conceptual estamos viendo la fabricación de una imagen científica de publicidad, de propaganda, o incluso hasta de reportaje, ¿sí? Pero con una carga ideológica, falsedad. Sí, de falsa conciencia. Por eso tenemos hoy la medicina que no cura, nada más nos mantiene controlado para que el negocio no caiga. Está mercantilizada la medicina, está mercantilizada la educación. Vivimos en una economía de mercado, lamentablemente. Y entonces tenemos ahí el científico. Y del otro lado tenemos al hombre intuitivo que hace la imagen estética, ¿sí? Que es menos mentirosa, puede develar mayor verdad, mientras que el otro oculta la verdad, ¿sí? Y o disfraza más bien la verdad de mentira. Tenemos entonces eso como ideología. ¿Qué son? Mentiras disfrazadas de verdad. Pero, por ejemplo, entonces dice el hombre intuitivo, ¿verdad? Por ejemplo, qué hermosa cabellera de mi mujer de color de fuego de madera. Retórica. Claro. Lo que pudiera haber dicho directamente es una bella cabellera pelirroja, ¿verdad? Pero ¿cómo entonces se maneja del bello color del rojo, del fuego, bueno, quítale el rojo, fuego de madera? Cabellera de fuego de madera. Sabemos inmediatamente que no hay una cabellera real, literal, que sea fuego de madera, ¿no? Pues estuviera quemando. Por lo tanto, vamos a decir, eso no es verdad. No, es que no se trata de eso. Se trata de encontrar tras esa imagen retórica, tras esa imagen estética, la verdad. Por eso, entonces, preferimos ser engañados. Si el engaño nos va a mantener con un buen ánimo, con una ilusión, con una cierta felicidad, ¿sí? a la verdad, que la verdad nos puede perjudicar. Solamente cuando la verdad pues dice, sí me cayó muy bien, pues qué bueno, ¿no? Hay una canción muy popular que dice, miénteme más que me hace tu maldad feliz. Sí, sí. Miénteme Pero más Hugo, que me hace tu maldad feliz. ¿Sí? bajo ese planteamiento, vaya, afán de verdad, imposibilidad de verdad. Porque ¿qué es verdad? La verdad de los primeros siglos, la verdad del medioevo, la verdad contemporánea. Bueno, ahí lo que pasa es que la verdad ha sido siempre un impulso por buscar, por tener certeza. Como ¿Sí? dice Nietzsche, afán de Pero verdad, hay afán de no hay verdad. verdades. Ahí lo dice claro, no hay verdades, lo que hay son ilusiones y lo que hacemos es Uh-huh, interpretación. Y llegamos a esta época finalmente donde la verdad ha muerto, el posmodernismo. sí. Ya decía Jean-François Lyotard, la caída de los metarrelatos de legitimación de verdad de las instituciones se han caído. Entonces no hay, como decir, ideologías, ¿sí? Aunque hay una súper gran ideología. Ideología sigue siendo mentira. Entonces, solo hay pequeñas verdades minúsculas, efímeras que caen, a las cuales llamamos verdades relativas.
Pero si son relativas, pues no son verdades. Entonces, la verdad absoluta, ¿cuándo? Por Llegar eso, a ese nivel en vida, en esta vida que está caracterizada por una ilusión, por una velo de Maya, dirían en la India, ¿sí? O sí, por las ideologías actuales, pues es y una ilusorio. verdad pragmática, ¿no? La verdad pragmática es la que tú utilizas, decir, esto es verdad, esta pastilla le va a curar de su enfermedad, y eso es verdad, sí me Claro, curó, sí, claro. sí me curó, pero ¿sabes qué? Los efectos colaterales que tuvo perjudicaron otros más. Ujú, Entonces tomo una ujú. pastilla para curarme una cosa, pero resultan peores otras. Entonces hay una verdad pragmática, la utilidad, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo está en el tiempo? Entonces esa verdad pragmática no es una verdad, es una metáfora muerta, que de tanto y tanto decirlo, diría Nietzsche, Se convierte. lo convierto en firme, en canónica, Ujú, así ha pasado, se convierte en un paradigma, sí. y entonces todo lo creemos así estamos viviendo. Hay entonces estos dos tipos. ¿Qué preferimos ser? ¿Intuitivos o racionales conceptuales? Intuitivos. Intuitivos, ¿verdad? Porque vemos con más naturalidad. Exacto. Esto es recuperando o tratando ese tema que luego lo podremos ahondar, que sería las dos palabras, inteligencia, binah, en el hebreo, binah, como entendimiento y como una de las sefirot del árbol de la vida. El lado opuesto, no contrario, el lado opuesto, digamos, de el entendimiento binah es Jotma, sabiduría. Entonces Ujú, tenemos, para poderlo traducir, dos pensamientos, el pensamiento conceptual de binah y el pensamiento ¿qué diría? El pensamiento estético, el pensamiento poético en Jotma, la sabiduría. Entonces ahí tenemos los dos tipos. Y un medio que va a intervenir, que es el conocimiento. ¿Sí? Entonces el conocimiento deberá estar tanto nutrido del aspecto del hombre intuitivo y también parte del hombre estético. conceptual. ¿Sí? Ujú, Es el conocimiento. Entonces el conocimiento debe estar en un equilibrio. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver el conocimiento científico, son conceptos, es binah, pero no ujú, jotma, no sabiduría. Por eso ujú. una persona puede ser un epistemón de la epistemología. Epistemón quiere decir una persona que es muy entendida en las artes, las ciencias y los misterios de todos lados, ¿verdad? Con una súper certeza de las cosas. Esa es la epistemología. El epistemón es el sujeto. Y del otro lado está el sofón, el sabio. El sabio no necesariamente deberá ser una persona muy instruida, muy entendida en ciencias, pero es prudente, sabio. Entonces, hay muchos epistemones en la ciencia. ¿Cómo saben? De sus ciencias, de todo, pero imprudentes, no sabios, ¿verdad? No, Ujú. hay una de las sabidurías que es la sabiduría sunesis, sabiduría de comprensión, que posibilita la empatía, y estos serían sin empatías, sin, más bien apáticos. Muy sabios, no, muy entendidos. Ya no hay sabios, ¿no?
Pues mira, sabios, el hombre sabio Sofón es el Ya no. hombre prudente, ¿verdad? Mm, La ujú. sabiduría te da mucho lenguaje. Y por supuesto, sí, sí hay gente sabia, cada vez menos. Ahora, si tú dices, de esos grandes pensadores del mundo, cada vez hay menos. Menos. Habían las épocas donde estaban, por ejemplo, un Kant, un Hegel, en Alemania, o todo el semillero que estaba Heidegger, y Pero todos trabajaban todo, sobre sí, la búsqueda del ser y la sí, autenticidad, bueno, el descubrimiento de la realidad del ser, ¿no? Pero también el sí. ser ha muerto, ¿no? Pues nos hemos olvidado, decía Heidegger, ¿verdad? La pregunta por el ser quedó en el olvido. Exacto. Sí, sí, Por eso eso, es así. entonces, es una época de fines prácticos, Exactamente. ciencia Y, práctica. y esa es la verdad que impera, la verdad Ujú, práctica, la verdad útil, que sí. pues no es verdad. No podemos decir que eso sea la verdad. Si lo útil es lo verdadero, entonces ¿qué pasa con lo que no es útil, que no es verdadero? Y entonces diría, si no me reporta ganancia una obra artística, entonces No vale, no vale, ni es claro. verdadera. Cuando en realidad no sabemos apreciarla porque ahí encontramos la verdad. ¿Sí? Ya creo que le había dicho, y bueno, para terminar, ¿verdad? Pero Y, vuelvo a mi tontería de pregunta. ¿Encontramos la verdad del ser en el hombre estético? por supuesto, por esto, mira, en el imaginario social hay dos caras. Todos estamos compartiendo el imaginario social. ¿Sí? Unos de una manera y otros de otra manera, por supuesto. Unos a favor y otros en contra, siempre va a haber. Y no solamente en política, en la ciencia, en la técnica. Unos están de acuerdo con que era buen terreno Texcoco para el aeropuerto, otros dirán que no. Y son técnicos, no Ujú. políticos. Bueno, entonces, el imaginario social está compuesto de dos caras. Una de ellas es eh, el mito y la otra es la utopía. Vemos el mito. El mito es una expresión fantástica, increíble, lleno de enigmas, misterios. ¿No es así? Es una expresión fantástica, llena de misterios, enigmas y demás, pero que contiene verdades. Para quien lo sabe, sabe entrar, tiene las llaves hermenéuticas para entrar. ¿Eh? Ujú. Y la utopía es otro discurso, es un discurso claro, lógico, creíble, por supuesto, y realizable también, porque se ha dicho que la utopía no es realizable. No, sí es realizable. Entonces, tenemos un discurso claro, lógico, realizable, que utiliza todos los elementos de la época, lo que esté disponible, pero que encierra un engaño. Ahí tenemos la mentira detrás. Esto es, cuando en 1900, que fue 59, triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba, entonces Cuba se volvió un paraíso, como un paraíso. La gente gritaba, y la vida por Fidel, y la vida por Fidel. Pasaron unos años, ¿verdad? Y después viene, no sabemos cómo salir de Cuba. Sí, hacemos todo lo posible por ya salir de Cuba, esto es un infierno. ¿Qué pasó? ¿Era una utopía? ¿Se realizó? Al igual cuando te ofrecen, por ejemplo, que será una tarjeta de crédito del banco, la nueva tarjeta que tiene menos intereses y más bondades y más lo otro, pues es un discurso claro, lógico, creíble, realizable,
pero que encierra un engaño. Una estratagema, digamos. Por supuesto. Y entonces, sí, efectivamente, oye, está claro, aquí me van a reducir esto de la tarjeta, pues no, la acepto. Y después sales pagando más, porque si no, no sería negocio del banco. ¿Sí? No creo que el trabajador que te esté dando ese informe sea un traidor a su empresa, ¿verdad? Pues no, ¿no? ni el dueño va a ser un tonto. Por supuesto, ahí hay una utopía y estamos llenos de utopías por todos lados. ¿Sí? No se diga en la política, no se diga en la cuestión de qué sería de toda la cuestión del comercio, la publicidad comercial. Entonces, el mito es figuras retóricas, símbolos, enigmas, misterios, cosas increíbles, pero que contienen verdades. ¿Podríamos equipararlo entonces al arte? Sí. Claro. Cuando escribió aquel libro Luis Espota, uno que se llama Casi el Paraíso, Luis Espota era un periodista, ¿sí? Pero como periodista no podía decir todo lo que él sabía y lo que podía decir, porque era criticado, ya sea censurado. De Pues aquella época. no lo dice por ahí, no lo dice directamente en una noticia, en un evento de comunicación informativa, sino a través de la literatura, del arte. Casi el Paraíso, su libro. Y entonces ahí se va a revelar y vas a ver a través de varias figuras, pues cómo estaba la situación política del tiempo de Luis Echeverría. De lo que no se puede en la ciencia, lo que la ciencia no puede decirlo, el arte sí. ¿Verdad? Pues finalmente vamos a concluir. ¿Qué es entonces la verdad? La verdad. La verdad es aquello que nosotros deseamos, que queremos, que nos es grato y que nos ayuda. ¿Sí? Y para eso, pues nos inventamos unas teorías formidables, ¿verdad? Para creerlas y aceptarlas. Cuando la verdad perjudica, entonces eso no es verdad, la rechazamos. Entonces va en función del deseo, lo que el hombre desea. ¿Qué les parece? Es complejo, ¿no? Porque cuántas veces uno puede pensar que desea uno determinadas cosas y es un deseo egótico y no es un deseo espiritual o, o algo así parecido, ¿no? Entonces, esto se puede prestar mucho al autoengaño, ¿no? Al decir, a pensar que uno desea determinadas cosas y cae uno en la autoestratagema de decir yo deseo esto, pero no es más que por una cuestión de frustración que no es tan auténtico desde mi punto de vista. Sí, lo que pasa ahí es otro punto ahí que nos va a hacer falta, seguramente es esa verdad por consenso, esa adecuación entre mi pensamiento y el pensamiento de los otros, y aún más, esa adecuación entre mi pensamiento conmigo mismo, ¿sí? ¿No será que me estoy engañando y me estoy mintiendo a cada rato? Y hago creer que las cosas son verdaderas cuando en realidad no lo son porque así me conviene. ¿Cuál es la dinámica de la mentira? Decimos una mentira y esa acarrea otra y otra y otra y otra, Exacto. ¿verdad? A veces inventamos las mentiras para nosotros mismos. Claro. ¿Sí? ¿Me permites participar, hermano? Sí, por favor, Gabriel, gracias. Mira, Carl Sagan mencionaba, bueno, dentro de sus libros, podemos juzgar nuestro progreso por el valor de nuestras preguntas.
podemos juzgar nuestro progreso por el valor de nuestras preguntas y la profundidad de nuestras respuestas, nuestra voluntad de aceptar lo que es verdad en lugar de lo que se siente bien. ¿Qué ocurre con el mensajero? ¿Sí? O sea, normalmente alguien trae malas noticias y en la antigüedad mataban al mensajero. ¿Sí? Así es. Los reyes que tenían el poder en aquel entonces, llegaba alguien con una mala noticia de que estaban invadiendo el país y al mensajero lo mataban, ¿sí? Porque está en contra de sus confort, ideales y todo lo demás. Pues normalmente quien se atreve a cuestionar, a tratar de buscar la verdad, pues va a encontrar muchas lágrimas en el camino, ¿no? En cierta forma. Entonces, hay que tener un gran coraje, primero para preguntar, porque ya me imagino, en un auditorio, en una universidad, está el rector, está bla, 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 y decimos, oiga, lo que usted está diciendo nos va a llevar al caos. Y esa pregunta o de alguna forma de decir, atreverse, le está costando la chamba, ¿no? Y el repudio de alguna forma. Entonces, la verdad es revolucionaria. Ya decía Miguel de Unamuno, que la verdad es Dios, ¿sí? O sea, la verdad tiene fuerza, la verdad es ciertamente difícil para entender, no todos lo saben aceptar, ¿sí? Depende de la edad, de las experiencias, inclusive de aceptar, ¿sí? Lo que traiga. Tú hablas de la realidad, hace un momento hablabas de un periodista, ¿no? Que pues, decía, si digo esto, me desaparecen. Claro. ¿No? Luis Espota. Luis Espota. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? O sea, todos los días, todos nosotros, pienso, tenemos un desafío con nosotros mismos, ¿no? O sea, decir una media verdad que es una mentira es más fácil, ¿sí? El confort de salirse rápido del asunto, pero valiente es quien sabe decir las verdades con prudencia, ¿sí? Tampoco andar diciendo las cosas como son, sino con tacto, en el momento oportuno, con las palabras oportunas Es difícil. la asertividad. Pero bueno, es ahí el asunto. Y es una construcción, al final de cuentas, la verdad nos encontrará a todos, ¿sí? En cierta forma. Yes. Te dice que nos hará libres. La verdad os hará libres. Es cierto. Entonces, levantar la ignorancia, abrirle los ojos a la gente, decir la verdad, hacer ciencia revolucionaria siguiendo tu ejemplo, es un pecado. ¿Sí? Por eso, pero ¿cuáles serían, Hugo, las bases de la ciencia revolucionaria? Ahí vamos. Decía, es un pecado. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, los desterró del jardín del Edén. Y había otro árbol, el árbol de la vida, ¿sí? Y entonces puso un querubín con una espada flameante. Guardiano, guardándolo. No sea que ahora el hombre, sabiendo el bien y el mal, extienda su mano, alcance el árbol de la vida y viva para siempre. Pongan un querubín con una espada de fuego y el que pase la cabeza va. ¿Quieres decir la verdad?
Ahí está el querubín. ¿Quieres hacer ciencia revolucionaria? Es decir, verdadera, científica, no ideológica. Porque inmediatamente que tú haces una investigación, esa investigación pasa también a ser denuncia. Claro. Entonces, el cuello va de por medio. Luis Espota lo sabía como periodista entonces, ¿verdad? Se decía, si hablo esto, pues me desaparecen. Mejor lo figuro en una literatura. Ahí está entonces. Ese es el pecado ahora. Entonces, ¿qué deciden hacer? Ideología. Ciencia que es ideología y no revolucionaria. Porque de esa manera obtengo ganancias. Le tengo a gusto a todos. Que ellos quieren oír esta verdad, pues esa verdad que ni es verdad, pero pues vamos a esa mentira la voy a disfrazar de verdad como científica, todo el mundo contento, felices, y ahí le llevamos bien. Vivimos en un mundo de mentira. La ilusión. Un Bien. último punto. Sí. Perdón. En la cuestión del dinero, ¿sí? Lo que pasa es de que vivimos en un mundo que ha sido construido con medias verdades. El dinero en sí mismo es una mentira, ¿sí? Porque le damos valor a algo. Exacto. Antes podíamos decir que estaba referenciado al trabajo, en cierta forma, pero ahora ni siquiera el dinero es físico, ya es virtual y muchas cosas así. Entonces, esto conlleva a que el modelo de pensamiento está pensado en la cuestión utilitaria, como bien comentabas, a la cuestión práctica, pero la base es la mentira. O sea, estamos edificados en un mundo en donde valoramos la mentira, valoramos el dinero, valoramos, lo único que hay, ¿no? Dejamos la salud, dejamos la vida, dejamos, en fin, por buscar la mentira. Y es ahí donde viene la contraposición, de alguna forma. Pero bueno, esto es todo un camino, ¿verdad? De entender. Sí, es muy escabroso el camino, lleno de muchos misterios, este asunto del concepto de la verdad, ¿sí? Por supuesto que hablar de mentiras es más fácil. Pero entonces, Hugo, vamos a revisar específicamente a Nietzsche y derivados. A mí me interesó mucho cuando hablas de los mitos y las utopías, ¿no? Y es que hay ahí como mucho material. Yo me quedo con la sensación, bien, discursos. Vivimos en un discurso ideológico permanente. Claro. Sería el tema que pudiéramos tratar sobre el imaginario social. Ok, tema porque siguiente. Es de lo que hablamos, el imaginario social, exactamente. ¿Sí? Muy bien, pues si no hay otra... Nada más otra pregunta, sí. Porque me gusta mucho cuando haces las referencias a los datos del árbol de la vida, ¿no? Sí. Coloca sabiduría, etcétera, con diríamos, los elementos propios del árbol de la vida. Entonces, en algún momento vamos a tratar del árbol de la vida, pero con el aterrizaje a nuestra época, ¿no? No, claro, y bueno, es que el árbol de la vida es una especie de mapa del alma. Yo estoy de acuerdo. Y del mundo bien también. Complicado, ¿eh? Muy complicado. Incluso solo enunciar, describir someramente los 10 sefirot, lleva 1 hora y media, ¿eh? Y no entramos a profundidad. Por eso, y va a llegar un momento que nos aboquemos a eso, me imagino. Sí. Es una preparación. Por eso hoy vimos poder llegar al árbol de la vida. Sí, por eso la relación de hoy
Si Nietzsche dice, está el hombre conceptual y el hombre intuitivo, es el hombre de la Binah y el hombre de la Jotma. No voy a decir solo entendimiento o solo sabiduría, Binah, Jotma, sino pensamiento racional conceptual, que es la Binah, y pensamiento artístico, poético, que es la Jotma, la sabiduría. ¿Sí? Ok. ¿Quién es más verdadera o menos mentirosa? Jotma. Claro. Nos estamos la próxima semana. Gracias. Ok, Hugo, Gracias muchas por gracias. su participación a todos. Ándale, bye. Adiós. Bye. Bye. Buen fin de semana. Buen fin de semana.